espectacular esto. Bueno, ahora hay que sacarse el traje de Hay que ave. desarmar el traje de ave, mira. Muchas gracias. Con cuidado. Porque tenemos muchas cosas que investigar hoy, ¿no es cierto? Así es, así que vamos a retirar esto. Muy bien. Adiós. Y yo me pregunto, ¿no? Ya que hablamos con un Adiós, especialista adiós. que nos contó de las ballenas y todo, quizás podamos hablar con alguien que nos explique un poco de los pingüinos y todas estas dudas que tenemos. Claro, a ver si tienen plumas, si tienen pelo. Bueno, acá ya nuestros amigos nos decían que nacen de huevos, pero tienen alas, vuelan. O los vimos muchas veces en el agua, pero son peces. Necesitamos sacarnos todas estas dudas. Hay que sacarnos todas esas dudas y para eso, por suerte, estamos en comunicación con Samantha Dodino, que es Samantha, bióloga. ¿estás en contacto ya? Hola, Samantha, bienvenida. Buenas. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Me alegro mucho. Samantha, estamos acá hablando, tenemos unas dudas con los pingüinos. Y vos que sos bióloga, ¿le podés explicar a los chicos y chicas de qué se trata eso? Y si nos podés sacar estas dudas. Bueno, como decían hace un rato, los pingüinos son aves también, pero tienen la particularidad de que sus alas están modificadas como aletas. Y eso les permite nadar. No vuelan los pingüinos. Claro. Es que son muy particulares. En su cuerpo tienen plumas, como todas las aves, pero también son especiales porque esas plumas están bañadas con un impermeabilizante que los protege del agua. O sea que son como Entonces eso también les plumas permite que no estar se en el mojan. agua y no mojarse, digamos. ¡Qué increíble! Wow. Impermeabilizado, que como cuando nos ponemos un piloto de lluvia Claro. y no nos mojamos abajo. ¿Los pingüinos lo tienen así? Exacto. ¿Y qué es? ¿Por la temperatura? ¿Por dónde viven? ¿Por qué son tan particulares? ¿Cómo? Por la temperatura. No, por la temperatura. Ahí los pingüinos están en el hemisferio sur, o sea, están desde la mitad del mundo para abajo. Ujú. Ese es su área y hay muchas especies, hay diferentes, están en distintos ambientes en cuanto a temperatura, son bastante variables. Y hacen sus colonias, que es donde se reproducen, cerca del mar, porque es de donde se alimentan, de donde buscan alimento. Y entonces, ¿nos podrías contar cómo se alimentan? Y también después, si querés engancharlo con esto de cómo se reproducen, es decir, ponen huevos, pero ¿cómo es todo ese proceso? ¿Cómo hacen y en dónde lo hacen? ¿Es en el agua? ¿Es en tierra? Se alimentan pescando. Pescan, básicamente. ¡Qué O bien! sea, comen peces. Eh, rico. Mirá. Comen peces, no sé si vieron el tema de los animales más chiquitos, algunos invertebrados. Y en cuanto a la reproducción, arman parejas y arman nidos en los que ponen huevos. Y según la especie, esos huevos los cuidan tanto los machos como las hembras, se turnan, incuban los huevos durante un tiempo, o sea, les dan calor para que esos pichones después puedan desarrollarse bien. Y una vez que esos pichones nacen, los alimentan durante un tiempo, o sea, los padres se turnan y van a pescar al mar, vuelven, les dan de comer, y cuando ya los pichones son más o menos grandes, se independizan y van ellos solos a comer al mar. Bien. ¡Wow! ¿Y es cierto que los llaman colonias algunos grupos de pingüinos o a qué se llama colonia? Sí, las colonias son esos grupos de pingüinos, uno al lado del otro, con sus nidos y sus pichones y sus parejas. Son esos grupos como grupos sociales, como si fueran grandes barrios, por así decirlo. Qué bien eso, ¿no? Se llevan re bien los pingüinos. Hay muchos amigos, ayudan, la hembra, el macho, eso está buenísimo saberlo. Y aunque no son anfibios, hay algo que empieza en tierra pero termina pasando en el agua. Es verdad, porque habíamos visto que los anfibios estaban, ¿no? Como un poco y un poco en el comienzo de la vida en el agua, después de la tierra. Los pingüinos lo que pasa es que nadan, o sea, vuelven al agua, se alimentan ahí, salen a la tierra. ¿Y vos cómo estudiás a los pingüinos? Bueno, hay muchas maneras y depende mucho la pregunta que uno quiera
que uno quiera responder, digamos, ¿no? Pero hay algunos trabajos que son más de observarlos, de mirar su comportamiento, qué hacen, cómo se relacionan por ahí con otros pingüinos. Y después hay otros trabajos que son más de toma de muestras. A veces tomamos muestras de sus plumas o de la sangre para saber cómo están de salud, por ejemplo. En nuestro laboratorio hacemos también eso, muchos trabajos de monitoreo, ver que las poblaciones se mantengan, no disminuyan la cantidad de pingüinos, bien Claro. apuntado a la conservación. Entonces los estudian y los cuidan, ¿no? A la vez. Sí, es un poco la idea, sí. Samantha, y yo te quería preguntar, porque decimos que los pingüinos nadan, ¿no? Pero también bucean, por lo que tengo entendido, ¿no? Digamos, ¿cómo es su relación con el agua de estas aves? Ah, y con la respiración, Claro, ¿no? y con la ¿Cómo respiración, hacen? porque no sé si tienen branquias como los peces. No, los pingüinos tienen pulmones Ujú. y para bucear lo que hacen es contener el aire, como si nosotros quisiéramos bucear, lo mismo. Y una vez que llenan sus pulmones, se sumergen, bucean durante un tiempo y después tienen que volver a salir a la superficie para volver a respirar. A tomar aire, igual que nosotros, pero capaz que tienen más resistencia o es exactamente como nosotros estamos acostumbrados para nadar. O pueden estar rato largo nadando o buceando. Eso depende mucho de la especie, porque los pingüinos hay distintos tamaños y eso lo hace que tengan también distinta capacidad de retener el aire. Hay algunos que pueden bucear más profundo que otros. Por ejemplo, los pingüinos rey, que creo que hace un ratito habían mostrado esos que están ahí más, Te acompañan. o los emperadores que están ahí en la Antártida. Ese es el emperador. Son más grandes que, por ejemplo, esos que tienen ahí en el estudio, que son los magallánicos, que son un poquito más chiquitos, Ajá, que suelen bucear menos profundo. claro. Y ahora yo te quiero preguntar algo que esto que te lo voy a preguntar como de boca de ganso, de boca de pingüino en este caso. Porque yo recordaba algo, vos me lo podrás explicar mejor, como de la relación entre los pingüinos machos y hembras. Algo como si las hembras pusieran los huevos y después se fueran y son los machos los que como los empollan o al revés. Como recuerdo que había una relación en cómo se llevaba a cabo como el momento de como cuando... De reproducirse. De reproducirse y de incubar los huevos, por así decirlo, no me sale la palabra. En el nido que nos contabas queda el macho, digamos, aunque es la hembra la que pone los huevos, digamos. Bueno, eso también, no tenemos una generalidad en cuanto a los pingüinos. De eso depende también mucho la especie, de qué tipo de pingüino hablemos. Hay pingüinos en donde, obviamente, siempre la que pone el huevo es la hembra. Ujú. Pero en el cuidado de ese huevo hay algunas especies que se turnan entre machos y hembras. Un día lo cuida el macho, al día siguiente lo cuida la hembra y se turnan también para ir al mar a alimentarse. Mira qué bien Y que después hay reparten otras las especies. actividades, ¿no? Claro. Y después hay otras especies que, por ejemplo, lo cuida durante un tiempo prolongado la hembra, por ejemplo, no sé, un mes o un poco menos de un mes, y después viene el macho y la reemplaza y durante ese tiempo cada adulto, por así decirlo, se va al mar a comer. Pero es... Qué bien. depende ¿Y mucho. migran también los pingüinos, Samantha? Sí, la mayoría de los pingüinos migran. Hay también, de nuevo, que insista No, con muy el tema de qué grupo hablamos, porque, por ejemplo, esos que tienen ahí en el estudio, que son los pingüinos de Magallanes, que son bien típicos de nuestra Patagonia Argentina, Ujú. ellos están 6 meses en el mar alimentándose y después están 6 meses en tierra Wow. reproduciéndose y haciendo todo este ciclo que les contaba antes, de armar las parejas, poner los huevos, criar a los pichones. Y después hay otras especies, que por ejemplo el pingüino papúa, que es uno que tiene un pico medio rojo y una vincha blanca en la cabeza. Esos en general no migran y están siempre cerca de sus colonias. Ujú. Qué interesante. Qué bueno. Pero lo que sí, siempre esto es común a todos,
durante el verano, o sea, la primavera y el verano, es el momento en donde se reproducen, donde ponen los huevos, eso es común a todos. En el invierno, en general, no se reproducen. Ah, bueno, interesantísimo. Y por las dudas podemos contarles a los chicos, por si no se acuerdan tanto, qué significaba migrar. ¿Qué significa que los pingüinos migran? ¿Nos podés contar eso? Migrar es irse de la zona en la que se están reproduciendo, en donde armaron sus colonias. Es ¿Y como en una general es especie por el de agua? vacaciones de 6 meses. Claro. ¿Y suelen hacerlo por el agua? Sí, siempre migran por el agua. Y en general se van para el norte. O sea, ya sea, no importa desde qué punto partan, siempre se van para arriba. Creemos que por una cuestión también de temperatura y de búsqueda de alimento. Y están esos 6 meses en el agua, en general. Eso me parece También increíble. depende, o sea, hay algunos individuos que son más grandes y entonces tienen más experiencia y otros que tienen menos experiencia. Y entonces es común a veces que por ahí se vean en la costa, sobre todo en Argentina, en la costa bonaerense de Buenos Aires. A veces es bastante común ver algunos medio varados que bajan a la costa o algunos juveniles que le decimos a los que tienen 1 año o 2, que son como más inexpertos, y a veces se pierden porque suelen migrar de a grupos. Claro. Entonces es común a veces en el invierno ver algunos individuos ahí sueltos bajando a la costa o esas cosas. Hermoso. Buenísimo. Bueno, Samantha, muchísimas gracias por toda la información que nos trajiste. Nos aclaraste todas nuestras dudas respecto a estas aves que no vuelan, pero que tienen plumas, que son modificadas y que son alas modificadas Que que nadan en muy función bien. de aletas.